Imagina que en las próximas elecciones de tu país, 3 personas que nunca conociste, que viven en otro continente y que jamás aparecieron en una boleta, depositaran un voto a tu nombre. Que ese voto valiera más que el tuyo. Que decidiera quién dirige las empresas en las que trabajas, las que te venden la comida, las que manejan tu pensión. Y que ese sistema no fuera ilegal, fuera en realidad completamente legal. Diseñado pieza por pieza durante 5 décadas por economistas, abogados y reguladores que nunca se pusieron de acuerdo entre sí. Esto no es una hipótesis, es con bastante exactitud lo que ocurre todos los días en las juntas de accionistas de las empresas más grandes del planeta. 3 gestoras de activos, BlackRock, Vanguard y State Street, acumulan más de 20 billones de dólares en activos ajenos, y con esos activos ajenos votan en Apple, votan en Microsoft, en Exxon, en Chevron, en Pfizer, en Nestlé, votan en miles de empresas a la vez. La pregunta del video no es si está pasando, está documentado. Lo difícil es entender cómo llegamos hasta acá sin que nadie lo decidiera. Cuando un fenómeno de esta magnitud se vuelve visible para la opinión pública, suele entrar por la puerta equivocada, por la puerta de la sospecha rápida, del nombre propio y del villano único. Y entonces escuchamos versiones que prometen explicarlo todo en una frase, que detrás hay un plan, una conspiración, que es una agenda, que un puñado de personas se reúne cada año para decidir el destino del mundo. Este video va por el camino contrario, porque la verdad documentada es en realidad más inquietante que cualquier conspiración. No hay reunión secreta, no hay agenda escrita, no hay villano, hay algo peor. Una estructura legal, financiera y matemática que produce concentración de poder sin que nadie la haya diseñado con esa intención, y que precisamente por eso es casi imposible de desmontar. En los próximos minutos voy a mostrarte cómo se construyó esta estructura, qué es exactamente, qué puede y no puede, porque tu pensión, si vives en Colombia, Chile, México o cualquier otro país, probablemente esté financiando esta estructura sin que lo sepas. Soy Santiago Callejas y esto es Causa y Conflicto. En 1976, John Volk hizo algo que los profesionales de Wall Street consideraron en sus propias palabras un disparate. Fundó un fondo de inversión que no intentaba ganarle al mercado, que renunciaba voluntariamente a la promesa central de la industria financiera. Su argumento era sencillo y brutal. La evidencia académica acumulada desde los años 60 mostraba que la mayoría de los gestores profesionales no lograban superar el mercado de forma consistente, una vez descontadas sus comisiones. Que el inversor corriente durante toda su vida perdía cantidades enormes pagando por una habilidad que estadísticamente no existía. La solución de Volk fue radical en su simplicidad. No se puede vencer al mercado. Conviene convertirse en el mercado. Comprar en proporción todas las empresas de un índice como por ejemplo el S&P 500. Cobrar comisiones casi nulas y dejar que el tiempo haga el resto. A esto se le llamó fondo indexado y durante 15 años fue tratado como una curiosidad académica. En 1990 los fondos indexados manejaban al menos el 5% de los activos de la bolsa estadounidense. En 2010 alrededor del 19%. En 2024, según los datos de Investment Company Institute, los fondos pasivos, o sea indexados y ETFs, superaron por primera vez en la historia los fondos de gestión activa en activos de bajo riesgo en gestión de Estados Unidos. 5 décadas, la herejía de Volk dejó de ser una herejía. Se convirtió en el régimen dominante del mercado financiero más grande del mundo. Pero hay una consecuencia que Volk nunca logró anticipar del todo. Una consecuencia que sus continuadores, sobre todo BlackRock y Vanguard, sí entendieron y aprovecharon. Cuando un fondo indexado compra, el mercado no compra acciones simbólicas, compra acciones reales. Y las acciones reales vienen con un derecho que, en el mundo del fondo activo, casi nadie usaba con seriedad: el derecho a voto en las juntas de accionistas. Acá es donde la historia se complica. La aritmética del poder concentrado. ¿Cuál es el problema? Para entenderlo hay que separar 2 cosas que normalmente se confunden: ser propietario de algo
y ejercer el poder que viene con esa propiedad. Cuando tú metes dinero en un fondo indexado, técnicamente eres el propietario económico de una fracción proporcional de todas las acciones que ese fondo contiene, pero los derechos de voto que acompañan esas acciones los ejerce la gestora, no tú. Y eso es lo que los académicos llaman disociación entre propiedad económica y control político. A finales de los años 90, dos académicos de la Facultad de Derecho de Harvard empezaron a notar algo que la prensa financiera todavía no veía. Mientras BlackRock, Vanguard y State Street acumulaban billones en activos pasivos, también acumulaban, por la mecánica misma de poseer esas acciones, un porcentaje creciente de los derechos de voto en las mayores empresas del país. Este proceso era automático. Cada vez que un trabajador aportaba a su plan de pensiones, una porción de ese dinero entraba a un fondo indexado, el fondo compraba acciones, las acciones traían votos y los votos quedaban concentrados en la gestora. En 2017, un equipo de 3 investigadores europeos publicó un estudio en la revista académica Business and Politics que cuantificó el fenómeno por primera vez de forma sistemática. ¿Cuál fue la conclusión? Las 3 mayores gestoras de fondos pasivos del mundo ya constituían en conjunto el accionista más grande en una abrumadora mayoría de las empresas del S&P 500. 4 años después, los mismos académicos de Harvard actualizaron las cifras. En 2022, el Big Three, o sea, esas 3 empresas, controlaban cerca del 25% de los votos de las 500 mayores empresas cotizadas de Estados Unidos. Las proyecciones situaban ese porcentaje en torno al 33% para finales de la próxima década, si las tendencias actuales se mantenían. 33%, un tercio de los votos concentrados en 3 compañías privadas. Aquí entra el dato que cambia el marco. Las decisiones sobre cómo votar estas acciones no las toman miles de empleados, las toman en cada una de las 3 firmas equipos especializados de departamentos llamados Stewardship, de gobierno corporativo. Los mismos académicos estimaron que en 2019 que el conjunto de personas que tomaban activamente las decisiones de voto en las 3 grandes gestoras se contaba en docenas, no en miles. Un equipo del tamaño de una facultad universitaria pequeña votando en miles de empresas a la vez. No por mala fe, no por conspiración, por simple aritmética operativa. Cuando manejas votos en 17,000 empresas, no puedes asignar un analista por compañía. Una cosa es la propiedad económica, el dinero del trabajador chileno, del fondo de pensiones de Texas, del ahorrador alemán. Otra cosa distinta es el control político sobre las decisiones de las empresas que quedan en manos de un puñado de profesionales, que esos ahorradores nunca eligieron y en su mayoría ni saben que existen. Un profesor de esa misma facultad lo formuló en 2018, con una frase que se volvió estándar en la literatura. Estamos avanzando, escribió, hacia el futuro en el que 12 personas podrían ejercer un poder práctico sobre la mayor parte de la economía global. 12 personas, no una cábala, no una sociedad secreta. 12 profesionales sentados en oficinas de Nueva York, Pensilvania, tomando decisiones razonables dentro de un marco legal impecable sobre asuntos que afectan a miles de millones de personas que ni siquiera saben que existen. Hasta aquí el cuadro parece concluyente, pero un video serio no tiene la obligación de presentar las objeciones y en este caso las objeciones existen y son fuertes. La primera objeción, la formulación de las propias gestoras es técnicamente correcta. BlackRock, Vanguard y State Street no son dueñas del dinero que gestionan, son fiduciarias. El dinero pertenece a millones de aportantes individuales, jubilados, fondos de pensiones. Las gestoras tienen una obligación legal de actuar en interés de esos aportantes. No pueden jurídicamente usar los votos para imponer una agenda propia. Es un argumento legal serio y sin embargo no resuelve el problema central. Porque la pregunta no es si las gestoras actúan con mala fe, la pregunta es si 25% de los votos del S&P 500 deben estar concentrados en 3 entidades privadas, sin importar cuán bien intencionadas sean. La concentración misma es el problema, no la conducta de quienes lo hacen. La segunda objeción es más sustancial. En la última década, BlackRock y Vanguard introdujeron mecanismos llamados Voting Choice y Pass-Through Voting. Permiten que ciertos clientes institucionales, fondos de pensiones grandes principalmente,
voten directamente las acciones que sus aportes financian en lugar de delegar el voto en la gestora. Esto suena como una solución, y en la teoría es un avance real, pero en la práctica los datos publicados por las propias gestoras muestran que la adopción ha sido limitada. La mayoría de las inversiones minoristas, es decir, casi todos los aportantes de fondos de pensiones del mundo, siguen, por defecto, delegando el voto en la gestora. La inercia en estos sistemas es estructural. No es indiferencia individual, es el diseño mismo del producto. La tercera objeción la han desarrollado economistas especializados en regulación financiera. Plantean que el problema del Big Three no debe entenderse como un problema del poder político, sino como un problema de competencia económica que, cuando una misma gestora es accionista mayor de Coca-Cola, de Pepsi, de Ford, de General Motors, de las 4 grandes aerolíneas estadounidenses simultáneamente, los incentivos para que esas empresas compitan agresivamente entre sí erosionan. A esto se le llama en la literatura el common worship. Un equipo de investigadores académicos, en un estudio publicado en Journal of Finance en 2018, encontró evidencia de que la propiedad común estaba correlacionada con precios más altos del sector de las aerolíneas estadounidenses. El hallazgo es controvertido. Otros académicos lo han disputado con metodologías alternativas, pero el debate académico está vivo, y eso por sí mismo es relevante. Lo que ninguna de estas objeciones resuelve es el problema de fondo. Es deseable para que una economía de mercado, que el control del voto de sus mayores empresas esté concentrado en 3 firmas que nadie eligió y que solo pueden responder ante sus propios consejos de administración. Esa pregunta no tiene aún una respuesta institucional, y mientras no la tenga, la concentración sigue creciendo. Hasta aquí. Esto podría parecer una conversación interna del capitalismo estadounidense, pero no lo es. Si vives en Chile, una parte significativa de los activos administrados por las AFP está colocada en instrumentos financieros internacionales, incluyendo en ETFs gestionados por BlackRock, Vanguard y en State Street. La Superintendencia de Pensiones publica los porcentajes de inversión exterior y las propias AFP detallan su exposición a fondos pasivos globales en sus reportes trimestrales. Si vives, por ejemplo, en Colombia, una parte de las reservas de Colpensiones y de los fondos privados de pensiones también termina, vía vehículos internacionales, en exposición indirecta a los mismos productos. Si vives en México, por ejemplo, una porción del ahorro gestionado por la AFORE sigue una lógica similar, regulada por la Comisión Nacional de Sistema de Ahorro para el Retiro. En los 3 casos, los aportantes no eligieron este destino, no fueron consultados. La decisión la toma el regulador, el administrador del fondo y los gestores, que escogen la composición específica de la carpeta, y en muchos casos porque los ETFs del Big Three son, en su escala, costo-producto más eficiente del mercado. Esta es la trampa estructural que describe este video. No es que las AFP, Colpensiones o los instrumentos mexicanos estén haciendo nada irregular, están cumpliendo sus mandatos fiduciarios, buscando los mejores instrumentos disponibles en el mercado costo posible. Y los mejores instrumentos disponibles hoy son los del Big Three. El resultado no buscado, pero real, es que millones de trabajadores latinoamericanos están financiando, sin saberlo, la expansión del poder de voto de 3 firmas estadounidenses sobre las empresas más grandes del planeta. Su ahorro pensional viaja, pasa por intermediarios, se transforma en acciones, y cuando llega el momento de votar en una junta de accionistas, el voto que se ahorró habilita lo que emite alguien en Manhattan. No hay un villano, hay una arquitectura, y entender la arquitectura es probablemente el primer paso para discutir si queremos que siga creciendo así. Volvamos al principio. 3 personas en otro continente votando a tu nombre. La imagen suena extrema, pero ya viste que en su versión literal es menos extrema que la realidad y menos conspiracionista. No son 3 personas, son cerca de 12 realmente. Según ese mismo profesor de Harvard, no votan en una elección, votan en miles de juntas al año, y no lo hacen ilegalmente. Lo hacen porque el sistema fue construido pieza por pieza durante medio siglo, sin que nadie previera que estas piezas juntas producirían esto. La pregunta interesante ya no es si es una conspiración que controla el mundo. Esa pregunta es perezosa, y como toda pregunta perezosa, te impide que releas y analices la verdad de lo que pasa. ¿Qué hacemos con los sistemas que ningún ser humano diseñó,
pero que una vez en marcha nadie sabe cómo detener. Esa es la pregunta que va a definir en buena parte al siglo XXI, y esa es la que vamos a seguir explorando en este canal. En el próximo ensayo vamos a ver qué pasa cuando este mismo modelo llega a los mercados de deuda soberana. ¿Puede BlackRock, como tenedor masivo de los bonos de Colombia, Argentina, Brasil, condicionar las decisiones de la política pública en un Estado soberano? ¿Qué significa que el mayor acreedor privado del mundo sea el mismo que vota en tus empresas? Esa es la pregunta que sigue, y sabes dónde encontrar la respuesta. Si este análisis te fue útil, dale like para que el algoritmo nos siga promoviendo y no olvides suscribirte. Esto es Causa y Conflicto.